Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Esperamos que muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros un sábado más en Sinergia CEFIA, este espacio en donde le contamos el quehacer de los y de las profesionales en las ingenierías y también en la arquitectura. Este sábado vamos a conversar sobre el Código Sísmico de Costa Rica que se realizó y se analiza constantemente aquí en nuestro país a propósito de este 50 aniversario de que contemos con él en nuestro país y que haga que las estructuras sean sismorresistentes y que nosotros también nos sintamos muchísimo más seguros cuando tiembla. Normalmente vemos en las noticias, en otros incidentes fuera de nuestro país, que un sismo lamentablemente no solamente cobra vidas humanas, sino que también vemos las casas o los edificios muy dañados. Y en nuestro país, afortunadamente, eso no pasa con tanta frecuencia ni con tantos daños. Y un poco vamos a tratar de consultar el origen de este código, las razones también por las que vemos que las edificaciones no tienen tantísimos daños. Y tengo aquí a un invitado que nos va a contar todos esos detalles. Es el ingeniero don Miguel Cruz, que es presidente de la Comisión Paritaria Permanente de Estudio del Código Sísmico de Costa Rica. Don Miguel, ¿cómo está? Muy bien, buenas tardes a todos. Es un gusto de que hablemos sobre los detalles del Código Sísmico y lo que representa para la seguridad de las edificaciones. Don Miguel, lo primero que quisiera preguntarle es que viendo incidentes en otros países, ¿verdad?, donde las edificaciones se desploman y en nuestro país afortunadamente no vemos eso, pues uno se pregunta, ¿será que en esos países no tenían código sísmico? ¿Cuál es la diferencia de que nosotros tengamos un documento como este, que no es solamente un documento, usted nos explicará más adelante, qué consideraciones hay en ella que hace que nosotros sí podamos resistir muchísimo más ¿verdad?, como sociedad y sus edificaciones, un sismo que puede ser parecido en otra nación? Bueno, lo que hemos visto en otros países son fallas catastróficas como recientemente el sismo de Turquía, donde hemos visto que muchos edificios fallaron frágilmente y frágilmente en el primer piso y eso hace que la edificación se tumbe. Ahora, la falla frágil es lo que el código trata de evitar. Más bien nosotros pretendemos de que nuestras estructuras sean dúctiles, que sean capaces de deformarse inelásticamente. La comparación correcta o fácil es como cuando usted trata de romper una tiza y con solo un movimiento la rompe. Pero para romper un clip tiene que darle y darle y darle y darle hasta que lo falle. Y se pone Y caliente se pone además, ¿verdad? caliente. Ese calor es Ajá. la disipación de energía. La energía plástica, ¿verdad? Tiene que salir por algún lado y entonces se pone caliente, ¿verdad? Por eso adquiere el calor, porque la energía se disipa ahora después por calor. Entonces, bueno, la ductilidad es algo que pretende el código que tenga en nuestras edificaciones, de tal manera que sea sismo resistente. Eso no quiere decir que sea antisísmico. Antisísmico es que evita el sismo, como una técnica que se está dando actualmente, que es poner los edificios en aisladores sísmicos. Entonces viene el movimiento sísmico, mueve el aislador y el edificio se queda quieto. Ese es un edificio antisísmico. Pero lo que nosotros hacemos con nuestro código, porque no tenemos la tecnología tanto ni el capital para aislar todos los edificios, es hacerlos sismo resistentes. Es decir, que logren sobrevivir el sismo pequeño sin daño y un sismo severo con algún daño disipando energía, pero que salve la seguridad de la vida de las personas. Esa ductilidad se da con los materiales, don Miguel, y además del diseño, pero los materiales son fundamentales pensando en eso de la lógica de la tiza, ¿verdad? Correcto. El concreto, por ejemplo, es frágil, pero si usted le arrima acero, el acero es súper dúctil. Entonces usted lo que pretende es que dentro de una pieza de concreto, el primero que ceda sea el acero. Y entonces el acero al ceder genera ductilidad, genera disipación de energía. Ahora, ¿por qué nos interesa disipar la energía? Porque la energía es la que introduce el movimiento en la base, la introduce dentro de la estructura como energía cinética y energía elástica, ¿verdad? Entonces esa energía elástica y esa energía cinética tienen que disiparse de alguna manera. Hay algunos mecanismos propios de amortiguamiento que tiene la estructura, pero además de eso lo vamos a disipar plásticamente con las deformaciones inelásticas del acero. Don Miguel, acá ya tenemos 50 años de tener el código y yo quisiera que a partir de eso usted me cuente desde cuándo es obligatorias estas consideraciones, este pensamiento, esta cultura. Yo creo que sobre todo es una cultura, desde luego, profesional. ¿Desde cuándo empezó a hacer eso, hacer una obligatoriedad, ¿verdad?, que hace que, como le digo, nosotros vemos o sentimos un sismo en nuestro país y el edificio tiende a hacerse como de un ladito, pero no se cae sobre sí mismo, ¿verdad? Sí, bueno, el código fue editado en 1974, por eso tenemos
50 años ya de contar con este documento. Ha habido varias versiones, una versión del 86, otra versión del 2002, otra versión del 2010, una revisión en 2014 y esperamos tener la 2025 que ya está muy adelantada. Eso es. Además de eso, hemos sacado un código para puentes y un código para diseño por viento, ¿verdad? No somos una comisión de viento, pero por exigencias del colegio nos pidieron hacer una norma para viento. El código es obligación para el profesional, porque por la ética profesional, al ser un reglamento o un documento del colegio, todos los profesionales que diseñen y construyan tienen que obedecer lo que dice el código, ¿verdad? Y si no lo puede obedecer, tiene que demostrar que va a cumplir los objetivos de desempeño que el código pide que tengan las estructuras. Don Miguel, ¿cuáles materiales ya no se usan? Y le pregunto porque esto es bien valioso, porque además de ese conocimiento que ustedes tienen, los materiales indiscutiblemente, ¿verdad? Con lo que usted nos ha explicado anteriormente, tienen una incidencia. Entonces yo le decía que es muy bonito, veíamos algunas partes de algunas viviendas con barro, usaban otro tipo de materiales, ¿verdad? Esas casas típicas, entre comillas, que recordamos, pintadas de blanco y azul, que tenían diferentes elementos que ya no se pueden usar. Entonces hablemos de los materiales que ya no se pueden usar y por qué se tomaron esas decisiones. Bueno, los materiales que ya no usamos es el adobe, el bareque y el calicanto. El calicanto es aquella tipo de estructura que arrancó a los principios de siglo, que eran piedras unidas con argamasa de arena y cal, ¿verdad? Esas estructuras son muy frágiles, funcionan como la tiza. Muy bonitas, se veían, pero son muy frágiles. Bonitas, ¿sí? y además tenían otro problema, que es que las cargábamos con un techo de teja. Y eso era muy pesado. Y además de eso, sufrían el intemperismo. Entonces muchas de sus estructuras robustas de madera con el tiempo se podrían. Y cuando venía el sismo encontraba un sistema pesado con sus elementos resistentes podridos y además de un comportamiento frágil. Por eso fue que después de 1910 se prohibió la construcción en adobe y bareque. Y lo mismo está pasando o pasó con las construcciones de calicanto. Ahora, hay muchas estructuras existentes todavía que se mantienen en pie, ¿verdad? Con esos materiales. ¿Por qué? Porque tienen una serie de elementos que las han defendido, como la integridad estructural, como que les quitamos del peso del techo, como que amarramos unas paredes con las otras, pero eso no quiere decir que sean invulnerables para el sismo de diseño que establece el código. ¿Y son más como, han sido fortalecidas porque tienen algún interés histórico en general, don Miguel? Sí, claro. Por ejemplo, nosotros acabamos de reforzar y reparar la iglesia de adobe de San Pablo de Heredia, la iglesia antigua. Entonces, no podemos botarla porque es patrimonio, pero tenemos que adicionarle algunos elementos, ¿verdad?, en la estructura para que ella pueda sobrevivir el sismo de manera que dé seguridad a las personas, ¿verdad? Probablemente no será capaz de resistir el sismo de diseño que establece el código, pero los demás sismos intermedios los va a sobrevivir y va a brindar seguridad. Usted hacía referencia a 1910 y verá el material que se utilizaba, y le hablo de una fecha histórica específica porque esos elementos también fueron valiosos o detonantes para que se pensara a hacer el código. Don Miguel, esos grandes terremotos o sismos que tuvimos en momentos históricos antes de, en este caso, antes de 1974. Sí, vea, el sismo de San Antolín en 1841 que destruyó Cartago hizo que don Braulio Carrillo escribiera algunas reglamentaciones sobre diseño sismoresistente. Lo que pasa es que no existía la técnica, ni existían los materiales. Inclusive aquí ni siquiera a veces se podría conocer los principios básicos de estática, menos los de un problema dinámico como el sismo. En 1910, don Cleto González Víquez prohibió el bareque y el adobe y esos materiales. Y se pretendió construir con lo que estaba empezando a salir, que es el concreto reforzado, pero era muy incipiente. Lo que sí es muy bueno para el comportamiento sísmico son las estructuras de madera, porque las maderas son muy dúctiles. Ellas al moverse generan cierta ductilidad, amortiguan mucho el movimiento y por otro lado son muy livianas, entonces la fuerza sísmica es muy pequeña. Tengan en cuenta que la fuerza sísmica que se da a una estructura es función del peso, porque lo que genera el movimiento en la base es una aceleración.
Y para los que nos acordamos de los cursos de física en el colegio, masa por aceleración es igual a fuerza. Entonces, entre más aceleración tenga el sismo, más fuerza me genera en la estructura. Hacemos la pausa y regresamos para seguir conociendo 50 años de historia del Código Sísmico de Costa Rica. En M de Tienda encontrarás el outfit para toda ocasión. Todas nuestras prendas se encuentran en tendencia y a precios súper accesibles. Te invitamos a visitarnos en nuestra tienda física ubicada en Acerrí, Plaza Geisa, local número 5. Además, a seguirnos en nuestras redes sociales y también pueden hacer sus compras por medio de nuestro WhatsApp y nuestra tienda virtual. Hacemos entregas a todo el país por medio de Correos de Costa Rica. Y don Miguel, el terremoto de Nicaragua, de Managua, fue un detonante que afectó varias comunidades de La Cruz, ¿verdad? De la zona fronteriza en Guanacaste. Ese incidente, esa emergencia también fue fundamental en el buen sentido para que en Costa Rica se tomaran decisiones como el Código Sísmico. Sí, efectivamente. El terremoto de Managua alertó a algunos profesores de la Escuela de Ingeniería Civil, ¿verdad? A don Rodolfo Herrera, y a otro grupo de profesores que estaban compañeros de él, y decidieron ponerse a escribir una reglamentación sísmica porque nos dimos cuenta que no teníamos una manera de proceder. Antes se calculaba con unas reglamentaciones que había en los Estados Unidos que decía póngale el 10% del peso como carga lateral y esa es la fuerza. Y no había, ni siquiera había un reglamento de cómo detallar los elementos, ¿verdad? El detallado también es importante, no solo la fuerza. Entonces resulta que se creó esa comisión. Después vino el sismo de Tilarán en abril de 1973 y eso hizo que definitivamente se formara la Comisión del Código Sísmico en el 73. Y entonces se encargaron a don Jorge Gutiérrez, que era estudiante de doctorado en Berkeley, en California, para que escribiera un borrador de Código Sísmico. Y él invirtió sus vacaciones en escribir un borrador. Luego fue revisado por esta comisión y esa fue la primera versión del Código Sísmico del 74. Yo tengo que contar una anécdota que siendo yo estudiante de ingeniería, en el año 75 no podía pagar la entrada a la presentación del código, que creo que fue en el Hotel Irazú. Entonces ahí como camuflado me metí a la presentación y supe lo que era, porque yo tuve que sentir el sismo de Tilarán y entonces a mí realmente me intrigaba el fenómeno y compré el primer código, me costó 25 colones. Don Miguel, bueno, vea, estas son incidencias muy importantes porque a todos los marca, digamos, que a ustedes como profesionales que hacen este trabajo, pues también hay algo que les detona el interés de darse cuenta, de estar informados. Y a propósito de eso, quiero preguntarle, bueno, usted me dice que ahí en el 75 se coló, ¿verdad? Para poder ver la presentación del documento y entonces quiero preguntarle, don Miguel, ¿cuándo, en qué año o qué sismo posterior a la existencia del código que tenemos en nuestro país pudo haber puesto a prueba, entre comillas, ya las edificaciones que tenían estas condiciones sismoresistentes para saber si efectivamente estaba siendo lo más adecuado en cuanto a que la edificación resistiera? Bueno, vea, realmente lo que nos puso a prueba fueron el enjambre sísmico de Espuriscal, el sismo de Limón, después vino Cinchona, después vino Sámara, ¿verdad? Y así. Y en todos hemos logrado sobrevivir con bastante buena, digamos, resultado. Sí, con buenas condiciones. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, aquellas estructuras que no eran dúctiles ni tenían capacidad de disipar energía, como un hotel que hubo en Limón, que se le cayó el primer piso, entonces ella colapsó, como lo que mencionaba hace un rato de Turquía. El hotel Las Olas también fue destruido. Ahora, hubo mucho daño en suelo y en comportamientos de liquefacción, pero esos son temas que el código no aborda. Suena un poco feo decirlo, pero son temas que escapan a la cobertura del código.
porque el código está enfocado a la edificación exclusivamente, ¿verdad? Y entonces ahí es donde damos una reglamentación de cómo calcular las fuerzas y de cómo detallar los materiales y los elementos, porque no es solo calcular la fuerza, es el detalle que hay que darle para que ella pueda sobrevivir. Hay algunos incidentes o emergencias que usted mencionaba como cinchones. Yo tengo muy claro algunas informaciones que veíamos en ese momento y tengo muy clara alguna entrevista que hizo un medio de comunicación en donde hacía referencia a una vivienda que estaba totalmente, ¿verdad?, colapsada, que había tenido un daño total, y otra que no tenía esos daños. Y recuerdo que la diferencia fue que le preguntaron al dueño de la que cae completamente que quién le había hecho la casa y dijo que él. Y quisiera que a partir de eso, la otra persona si había tenido pues un poco más de asesoría o haya contratado probablemente a un profesional de ingeniería. Quiero que quizá usted pueda aquí reforzarnos esa diferencia. A veces tendemos a pensar que por ahorrarnos un poquito de plata en algunas cosas podemos levantar una casa o podemos hacer un añadido sin considerar que estamos en un país en donde prácticamente tiembla todos los días. Aunque no lo percibamos en la superficie, aquí estamos en una zona absolutamente sísmica. Y la importancia que reviste eso, don Miguel, el ejemplo de alguien que perdió todo y que probablemente invirtió lo mismo o un poco más que la otra persona, se ve reflejada en que en el primer momento en que es sometido a una situación natural como esta, la casa que se hizo sin una supervisión profesional se dio. Que eso es muy importante, que no nos animemos a hacer esas cosas, ¿verdad? Yo creo que ahí ratificamos la importancia de ustedes como profesionales y también de estas condiciones del código. Sí, vea, el enjambre sísmico de Puriscal dejó muchas enseñanzas en lo que es autoconstrucción, ¿verdad? Recuerdan que el enjambre empezó como en junio y terminó como en diciembre, ¿verdad? Entonces, nosotros, y en esa época yo estaba muy ligado con la Comisión Nacional de Emergencias, entonces íbamos a ver los detalles y sí nos dábamos cuenta de que muchas casas habían sido dañadas precisamente porque les faltaba detalle, o no tenían refuerzo, o no estaban bien amarradas, etc. Recuerdo una que en junio la fui a ver y era posible identificar todos los bloques. Estaba tan rota que todos los bloques se podían identificar. Los bloques de cemento. Los bloques de cemento. Cuando volví en diciembre, que se vino el otro sismo grande, dije, no, yo tengo que ir a ver esa casa. Y cuando fui a verla, era un bodoque de bloques. Ya no estaba. Ya no estaba. Y los dueños estaban afuera. Y me dicen, vea, estábamos ahí dentro. Cuando se vino el sismo salimos, cogimos la chiquita, pero el gato no lo pudimos sacar. Ahí está el gato. Don Miguel. Bueno, yo creo que ese ejemplo nos tiene que llamar a la conciencia de lo efectivo, de lo necesario y de lo valioso que es este documento y que ustedes lo puedan utilizar y que lo utilicen de la forma correcta, don Miguel. Sí. Este es solo uno de lo que probablemente han pasado otras incidencias en el país. Sí, para hablar de anécdotas sísmicas sé que podemos hablar de muchas, pero no se trata de anécdotas, se trata de hablar del código. El código es un documento que, como le decía, establece la amenaza sísmica en el país, ¿verdad? Es decir, qué tipo de amenaza tenemos en cada sitio donde estamos. A nosotros no nos importa un terremoto en sí, ¿verdad? Es muy importante la magnitud, claro, pero es más importante para nosotros es el tipo y la intensidad del movimiento que llega a la base de nuestra edificación, que puede ser producida, por ejemplo, por un sismo 8 a 20 kilómetros de distancia, o un sismo 6,5 a 15 kilómetros de distancia, o un sismo 5 a 5 kilómetros de distancia. Entonces, en realidad, lo que nos interesa es la probabilidad de tener ese movimiento de esa intensidad producido por un montón de fuentes, ¿verdad? O por un montón de magnitudes de sismo que están cerca de nuestra localización. Entonces, una vez que tenemos identificado el nivel de amenaza sísmica, ya podremos saber qué fuerza tiene que resistir mi estructura, que va a ser muy dependiente del peso, va a ser muy dependiente del periodo que ella oscile, ¿verdad? Y luego el daño va a ser muy dependiente de qué tan usted calcule y detalle sus elementos. Hacemos la pausa y regresamos para seguir conociendo detalles del Código Sísmico de nuestro país. APC 2024. El administrador de proyectos de construcción es la herramienta que facilita el trámite y la consulta de proyectos y servicios de ingeniería y arquitectura. La plataforma digital contará con novedades y nuevas funcionalidades. Le invitamos a capacitarse de manera gratuita en nuestro campus educativo virtual CEFIA. Visite las redes sociales del CEFIA y conozca más detalles del APC 2024.
Bueno, y aquí estamos, don Miguel, hemos hablado un poco, nos hemos centrado en viviendas, pero lo cierto es que las otras edificaciones de más volumen en nuestro país o de gran tamaño no solamente respetan el código, sino que es vital que puedan estar en pie ante una emergencia. En el sismo de Pérez Celedón se cayó todo el cielo de Calante Paradilla y el hospital salió de servicio. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el 82, 83. Más reciente, sí. ajá, hace poco. El sismo de Limón, Ajá. el daño que hubo en el Tony Facio fue excesivo y sacaron al edificio de operación. El que hubo ahora en Sámara, que dañó buena parte de la fachada del Monseñor Sanabria, lo sacaron de operación, aunque yo soy del criterio y probablemente puedo diferir con mucha gente de que la estructura sobrevivió bien. Entonces la decisión de botarlo fue por otras razones diferentes a la estructura. Se había dañado mucho la fachada y probablemente tenía algunos otros daños de tipo de temperismo. Entonces sí, efectivamente sí ha habido daño en los hospitales, ¿verdad? De hecho, cuando temblaba en el hospital de niños, que era un flat slab, era un hospital realmente peligroso. Y ese hospital fue reforzado por don Franz Sauter en aquella época. ¿Qué fue lo que pasó? Que se vino el sismo de México y botó muchos hospitales, pero antes de eso ya se había venido el sismo de San Isidro en el 83. Y recuerdo, porque yo puedo contar esa historia porque es de mi propio desarrollo, que llegó el director del Hospital Calderón Guardia a la Escuela de Ingeniería Civil a pedirnos que estudiáramos los hospitales. El director me lo pidió y yo dije, no, qué pereza. Yo no quiero estudiar hospitales, yo quiero estudiar ductilidad, yo quiero estudiar torsión y comportamiento no lineal. Pero me dice el director, no, Miguel, es que esa cosa es muy importante. Entonces conseguí unos estudiantes y empezamos a estudiar el Hospital Calderón Guardia. Y nos dimos cuenta, para mí fue una sorpresa, pero probablemente para nadie, ya mucha gente no lo era que los hospitales tienen múltiples sistemas. Sistema estructural, sistema arquitectónico, sistema de gases, sistemas eléctricos, de todo. Entonces, de acuerdo con la ley de Murphy, alguno de ellos tiene que fallar. Y al fallar uno, falla el hospital, como el caso del Escalante de Pradilla. ¿Qué pasó? Se cayó el cielo. Y un hospital sin cielo, todo contaminado, no puede trabajar. Sí. Y entonces habíamos empezado a estudiar y luego estudiamos el Hospital México. Y le dimos nuestros datos a la caja. Se vino el sismo de México y resulta que se cayeron los hospitales. Y entonces la caja se acordó del estudio que teníamos del Hospital México, que ya lo habíamos predicho que iba a tener daño. Y entonces ahí fue donde se decidió reparar los hospitales. Entonces reparó el Escalante, se reparó el México, que dicho sea de paso, ha respondido bastante bien después de esos, con estos sismos y después del refuerzo. Se reparó también, se reforzó el Hospital de Niños y se reforzó el Monseñor Sanabria. Por eso le digo, el Monseñor Sanabria respondió bien al sismo de Sámara, solo que se dañó buena parte de la fachada que quedó bastante maltrecha. Y a partir de ahí la OPS nos tomó como ejemplo y nos pidió que fuéramos parte de un programa de Hospital Seguro para América Latina, del cual yo participé. Y ahora existe una guía de Hospital Seguro para América Latina. Recuerdo una vez que nos llamaron a 3 personas a Chile, ¿verdad? Fuimos 3 personas de América Latina para definir lo que era un hospital seguro. Venir hasta aquí solo para eso, pero tardamos como 3 días definiendo lo que era un hospital seguro y haciendo las pautas de lo que tenía que tener esa guía que ahora OPS tiene para el diseño de un hospital seguro. Bueno, don Miguel, qué orgullo y que además, qué salvada entre comillas, porque en realidad nos salva la vida. Por eso yo le decía al inicio, con usted conversando y viendo otras emergencias, esos son los espacios que deberían seguir operando ante cualquier emergencia, la sísmica, inundaciones, la que sea. En realidad todos necesitamos salud. Por eso es la importancia de que estas edificaciones se mantengan así de saludables y que hayan sido reforzadas. Don Miguel, y ya hacia el cierre del programa quería preguntarle sobre eso. Quienes están en casa, se ponen a pensar, ¿será que han heredado viviendas muchísimo más antiguas y tal vez han ido ellos solos haciendo los refuerzos y no han buscado un profesional?
ese es el momento de hacerlo, don Miguel, y yo creo que quiero que usted además les haga ese llamado. Es el momento de, si tenemos una vivienda que tenga más de 50 años o un galerón, por decirlo así, verá, que no haya sido nunca reforzado, ese es el momento de hacerlo con un profesional, don Miguel también. Sí, claro. Recurrir a un profesional es fundamental, porque el profesional va a poder identificarle el sistema resistente en cada dirección, es decir, en la dirección norte-sur y este-oeste, porque los sismos traen movimiento en toda dirección y también vertical. Lo que pasa es que la respuesta vertical casi no la tomamos en cuenta, porque es simplemente moverse para arriba y para abajo y ahí no pasa nada. Pero la horizontal en una dirección y la horizontal en la otra, y sumadas a la vez, son las que nos tumban las estructuras. Entonces, debemos tener suficiente resistencia y rigidez en cada dirección. Y eso lo puede identificar el profesional, aunque también una persona puede decir, mira, sí, en este lado tengo esta y aquella, y en la otra tengo esta y esta otra, sí, estoy más o menos bien. ¿Verdad? Usualmente lo que pretendemos tener es por lo menos un 3% del área en paredes. Si tuviéramos un 3% del área en paredes, en cada dirección estamos más que seguros. Ok, entonces a poner atención en estas cosas, don Miguel. Y bueno, no tengo más que agradecerle que nos haya acompañado, don Miguel, y también felicitarlo en nombre suyo a toda la comisión por todos estos años que nos han dado de seguridad y que esperamos que el código siga sirviéndonos muchísimo más. Sí, bueno, mucha gente me felicita a mí y yo lo que hago es tomarlo no a lo personal, sino para toda la comisión, y no solo para los que estamos actualmente, sino para los pioneros, que inclusive ahora hace poquito festejamos algunos de ellos, o homenajeamos aquí en la celebración del 50 aniversario de la comisión original. Ya no hay ninguno, ya todos han pasado a mejor vida, pero muchos de nosotros somos herederos de lo que ellos nos enseñaron, y ahora nos toca a nosotros más bien montar una nueva generación de relevo, que hay muchos muchachos muy buenos, con mucha formación, que al rato hasta nos superan y nos hacen sentir como un poco desactualizados, pero que el aporte que nosotros podemos dar a lo que es experiencia para que la ingeniería sismo resistente siga creciendo, vamos a tener que seguirlo haciendo, porque no todo lo resuelven los números. A veces hay que resolverlo intuitivamente para saber que la estructura va a tener eso que le decía, resistencia en todas direcciones y buenos detalles para ser dúctil. Don Miguel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por considerarnos para este programa. Y muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado un sábado más. Nos vemos dentro de 8 días.